Mi hermano nos robó a toda la familia y pensó que jamás lo descubriríamos. La vida le devolvió todo lo que nos hizo. Me llamo Rodrigo, tengo 34 años, trabajo como técnico en una empresa de telecomunicaciones y hasta hace unos días creía que ya había procesado todo lo que les voy a contar. Éramos 4 hermanos, yo, Marcos, Fernanda y el pequeño Esteban. Mi mamá, doña Carmen, fue siempre el centro de nuestra familia. Mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Infarto fulminante, sin aviso, sin despedida. Y desde ese momento mi mamá se convirtió en lo más parecido a Dios que he conocido en mi vida. Trabajaba 12 horas diarias en una papelería que abrió con lo poco que quedó de un seguro de vida. Nos metió a todos a la escuela, pagó colegiaturas con horas extra y sin quejarse jamás. Pero en esa dinámica que se forma en las familias sin padre, donde la madre se vuelve el sol y los hijos son los planetas, hay uno que siempre queda más cerca, el que recibe más luz, y en mi familia ese era Marcos. Marcos era 2 años mayor que yo. Y cuando digo que era mi mejor amigo, no lo digo como exageración romántica, ni como nostalgia distorsionada por el tiempo. Lo digo porque era literalmente verdad. Jugábamos fútbol en el terregal de atrás de la colonia hasta que nos dolían los tobillos. Dormíamos en el mismo cuarto hasta que yo tenía 16 años. Él era quien me explicaba las matemáticas que no entendía, quien me contó cómo funcionaba el mundo de los adultos antes de que yo lo descubriera por mi cuenta, quien me defendió 2 veces a golpes de unos chavos que me querían robar la bicicleta. Marcos tenía ese carisma raro que tienen algunas personas, la capacidad de hacer que te sintieras el centro del universo cuando te hablaba. Sus ojos te miraban fijo y te hacían sentir que eras lo más importante en ese momento. Era cálido, era generoso, era, creía yo, incapaz de hacerle daño a alguien que amara. El tiempo me enseñó cuán equivocado estaba. Cuando Marcos cumplió 26 años, llegó a casa un domingo con cara de emoción desbordada. Traía a su amigo Gustavo, con quien se había conocido en un trabajo de almacén, y entre los dos habían ideado un negocio, un puesto de comida en la zona de bares y antros del centro de la ciudad. Tacos de guisado, tortas, aguas frescas. Algo sencillo, decían. Algo que funcionara de noche, cuando la gente sale hambrienta de los antros. Mi mamá los escuchó con esa paciencia infinita que la caracterizaba. Fernanda los miró con escepticismo desde la cocina. Esteban, el más chico, apenas si les puso atención porque estaba obsesionado con sus videojuegos. Y yo los escuché con esa admiración fraternal que uno siente cuando su hermano mayor anuncia que va a comerse el mundo. Los primeros 3 meses fueron buenos. Marcos llegaba a casa con los bolsillos llenos de monedas y billetes doblados, oliendo a aceite y cilantro, con una sonrisa de oreja a oreja. Nos traía de cenar, le daba dinero a mi mamá, hablaba de expandirse, de abrir un segundo puesto, de contratar a alguien que les ayudara. Yo lo miraba y sentía esa cosa rara que sientes cuando alguien a quien amas tiene éxito. Un orgullo que casi duele de tan genuino. Entonces, un martes de febrero, recuerdo que hacía frío esa noche, un frío húmedo que se metía hasta los huesos. Marcos llegó a mi cuarto. No tocó. Entró y cerró la puerta con esa delicadeza que tiene la gente cuando quiere hablar de algo grave, sin alarmar al resto de la casa. Se sentó en la orilla de mi cama. Tardó como 30 segundos en decir algo, que para Marcos, que era el hombre más locuaz que conocía, era una eternidad. «Rodrigo», dijo al fin, «hay un problema». Me contó que desde hacía 2 semanas un grupo de hombres se había acercado al puesto. No eran clientes. Eran, según Marcos, gente de la zona que controlaba los negocios informales de esa calle. Le dijeron que si quería seguir operando ahí, tenía que pagar una cuota semanal. Le dijeron también que eso no era negociable. Lo escuché con el corazón en la garganta. Vivimos en México. Estas cosas pasan. No son cuento. La extorsión a pequeños negocios es tan común que a veces da vergüenza decirlo en voz alta porque suena a resignación colectiva. Pero también escuché algo en su voz esa noche que no supe descifrar en ese momento. Algo que hoy, con todo lo que sé, reconozco perfectamente. Era el sonido de alguien que está ensayando una historia. Le pregunté si había ido a la policía. Me dijo que no se podía, que eso empeoraría las cosas. Le pregunté si Gustavo sabía. Me dijo que sí, que entre los dos estaban buscando cómo manejarlo. Le pregunté cuánto pedían. Me dijo una cifra. No era astronómica, pero tampoco era poca cosa para alguien que apenas empezaba. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo pensando en Marcos, en el puesto, en esos hombres imaginarios que yo ya visualizaba con caras de película de narco. 2 semanas después llegó golpeado. Eso fue lo que me rompió la guardia por completo. Entró a la casa con el labio partido y un moretón en la mejilla izquierda que iba del color del cielo nocturno al amarillo verdoso de la fruta podrida. Mi mamá soltó un grito ahogado.
Fernanda corrió a buscar hielo. Esteban se quedó paralizado en el pasillo. Y Marcos me buscó a mí. «Necesito que me prestes dinero», me dijo en voz baja mientras mi mamá le limpiaba la herida del labio con agua oxigenada. «Para pagarles. Si no les pago esta semana, la próxima va a ser peor». Yo tenía en ese momento 19,000 pesos ahorrados. Llevaba 2 años juntándolos con horas extra, turnos dobles en las vacaciones, sin gastarme casi nada en ocio, ni ropa, ni salidas. Era el inicio de un fondo para dar el enganche de un departamento propio. Mi sueño más inmediato y más tangible. Le di 12,000. No lo pensé mucho. Lo vi con la cara destrozada y algo en mí simplemente dijo que sí antes de que el cerebro alcanzara a opinar. Eso es lo que hace el amor fraternal cuando todavía no ha sido envenenado. Actúa sin calcular. Me agradeció con un abrazo largo. Me dijo que me los devolvería en cuanto pudiera. Me dijo que era el mejor hermano del mundo. Y yo le creí. Por supuesto que le creí. Porque en ese momento todavía no había ninguna razón para no creerle. Pasó un mes. Luego otro. Y un día llegó de nuevo. Esta vez no traía golpes. Traía esa mirada de perro mojado que después aprendí a reconocer como su herramienta más afinada. Los ojos un poco caídos, la voz bajita, el gesto de quien está avergonzado de pedir, pero no tiene opción. Me dijo que las cosas en el puesto habían mejorado un poco, pero que ahora los extorsionadores habían subido la cuota, que necesitaba otros 8,000. Y yo, idiota de mí, se los di. Lo que siguió en los próximos 18 meses fue una sangría lenta y sistemática que en su momento no pude ver porque la miraba desde adentro. Siempre había una razón nueva, siempre había una urgencia distinta, siempre había algo que justificaba otro préstamo. Otro, te lo devuelvo en cuanto pueda. Otro abrazo largo que yo recibía como moneda de cambio sin darme cuenta de que era la única moneda que iba a recibir. 4,000 por aquí, 6,000 por allá. 3,000 que eran para el fin de semana nada más. 8,000 para una emergencia médica que nunca terminé de entender bien. Cuando finalmente me detuve a sumar, el número era tan absurdo que lo escribí en un papel 3 veces para asegurarme de no estar equivocado. 87,000 pesos. Casi 90,000 pesos que había juntado centavo a centavo durante años de trabajo duro, de privaciones elegidas, de mañanas levantándome a las 5 para llegar al primer turno. 87,000 pesos que mi hermano, mi mejor amigo, la persona que me defendió de los que querían robarme la bicicleta, me había sacado gota a gota con la precisión calculada de alguien que sabe exactamente cuánto puede pedir antes de que su víctima despierte. Porque eso era yo, una víctima. Tardé mucho tiempo en poder usar esa palabra. Lo que descubrí después fue incluso peor. Porque Marcos no me había escogido solamente a mí. Un domingo que mi mamá nos reunió a los 4 hermanos para hablar de los gastos de la casa. Era un ritual que teníamos desde que papá murió. Una junta familiar donde se hablaba de dinero con la misma seriedad con que otras familias van a misa. Fue cuando todo salió. Fernanda, que siempre había sido la más desconfiada del grupo y a quien yo le echaba en cara esa desconfianza como si fuera un defecto de carácter, puso sobre la mesa una libreta, pequeña, de esas de raya, con la portada manchada de café. Llevo meses apuntando todo lo que Marcos me ha pedido, dijo con una calma que me heló la sangre. Suma 42,000 pesos. El silencio que cayó sobre esa mesa fue del tipo que no se puede describir bien con palabras. Era denso, era vivo. Era como si el aire mismo hubiera decidido apretarse. Esteban, que tenía 19 años y trabajaba medio tiempo en una ferretería, bajó la vista. A mí me pidió 16,000, murmuró. En 3 veces. Me dijo que no le dijera a nadie. Mi mamá no dijo nada. Se quedó mirando el centro de la mesa con una expresión que jamás le había visto. No era tristeza, no era enojo, era algo más antiguo y más hondo que eso. Era el gesto de alguien que entiende de golpe que una parte de lo que amaba nunca existió como ella creía. Luego, en voz muy baja, ella misma admitió que Marcos le había pedido prestado 2 veces, en total 30,000 pesos, diciéndole que eran para cubrir deudas del puesto antes de que cerrara. Sumé todo en mi cabeza mientras los miraba. 87 míos, 42 de Fernanda, 16 de Esteban, 30 de mi mamá. 175,000 pesos. Una familia entera desangrada en silencio porque cada uno de nosotros, por vergüenza o por amor, o por las 2 cosas juntas, guardó su historia para sí mismo durante meses. Y el puesto de comida, por supuesto, hacía tiempo que no existía.
Gustavo, su socio, nos contó después, cuando ya Marcos no estaba, que el negocio había cerrado a los 8 meses, que nunca hubo extorsionadores, que Marcos había empezado a apostar, tragamonedas primero, después apuestas deportivas por internet, después cosas que Gustavo ya no quiso detallar, pero que implicaban deudas con gente que no perdona. El dinero que nos sacó a todos no fue para extorsionadores, fue para pagar deudas de juego, fue para seguir apostando, fue para alimentar un problema que él sabía perfectamente que tenía y que nunca nos dijo porque sabía que si lo decía, la fuente se secaría. Nos usó a todos, con frialdad, con cálculo, con ese carisma suyo que resultó ser, al final, la herramienta más peligrosa que poseía. Marcos se fue a Estados Unidos un jueves de marzo. No nos dijo que se iba. No hubo despedida. No hubo conversación difícil, ni carta, ni mensaje. Un día estaba y al día siguiente su cuarto estaba vacío. La ropa en el closet, la ropa que no se llevó, quedó colgada como fantasmas. Mi mamá tardó 4 días en admitir que se había ido. Creo que durante esos 4 días se aferró a la posibilidad de que hubiera una explicación inocente, que estuviera en casa de un amigo, que hubiera salido de viaje de trabajo, que fuera a llamar en cualquier momento con alguna historia que lo justificara todo. Al 5.º día, lloró. Fue el llanto más silencioso y más devastador que he visto en mi vida. No era el llanto dramático de las telenovelas, era el llanto de alguien que entiende que le han robado algo que no tiene precio y que jamás va a recuperar. Yo no lloré, no entonces. Lo que sentí fue algo diferente, una especie de anestesia emocional combinada con una lucidez fría y terrible. Como si de repente todas las piezas encajaran de golpe y la imagen final que formaban fuera tan clara que dolía mirarla. Vi hacia atrás y reinterpreté cada momento de los últimos 18 meses con ojos nuevos. Cada petición de dinero. Cada historia de extorsionadores. Cada abrazo de agradecimiento. Cada "eres el mejor hermano del mundo", dicho con esa voz suya que yo había tomado como prueba de amor y que ahora reconocía como lo que era, una técnica, una herramienta de un hombre que sabía exactamente qué botones apretar para obtener lo que quería. Y lo más perturbador no era el dinero, era eso, la reinterpretación retroactiva de toda una relación. Si esta parte era mentira, ¿cuánto más lo era? Si me usó así, ¿cuándo empezó? ¿Siempre fui solo un recurso para él? Ese hermano que me defendía y me enseñaba matemáticas y me abrazaba cuando lloraba, ¿era real o era también una inversión a largo plazo? Esas preguntas son las que no te dejan dormir. No el dinero, las preguntas. Los primeros 6 meses después de su desaparición fueron los más extraños de mi vida. La dinámica familiar cambió de una manera que ningún libro de psicología podría haber predicho. Mi mamá se volvió más callada pero también más dura, como si algo en ella se hubiera calcificado. Fernanda, que antes era desconfiada de manera casi irracional, resultó haber tenido razón todo el tiempo, y ese descubrimiento la amargó de una manera diferente. No le dio satisfacción, le dio pena. Esteban, el más joven, fue quien más rápido lo procesó y siguió, con esa resiliencia brutal que tienen los que todavía no han acumulado suficiente historia para que los aplaste. Y yo quedé en el medio, siendo el hermano del medio en todos los sentidos posibles. Seguí trabajando, seguí juntando dinero, aunque ahora el proceso tenía un sabor diferente. Ya no era el sabor dulce de construir algo propio, era el sabor amargo de reconstruir lo que alguien te destruyó. Y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Una te impulsa, la otra te agota. En ese primer año conocí a Valeria. Fue en el trabajo, en una capacitación que nos dieron sobre nuevos equipos. Ella trabajaba en el área administrativa. Era tranquila, observadora, de esas personas que hablan poco pero cuando hablan dicen cosas que valen la pena. Nos hicimos amigos primero, novios después, y fue con ella con quien pude hablar por primera vez de Marcos sin que la voz se me quebrara. Valeria me escuchó durante horas. Me escuchó y no intentó resolver nada. No me dijo qué debía sentir ni qué debía hacer. Solo estuvo ahí, con esa presencia suya que tenía algo de tierra firme cuando el piso de uno mismo se sentía inestable. Lo que describes es una traición sistemática, me dijo una noche. No es solo que te haya pedido dinero, es que construyó una relación contigo específicamente diseñada para poder pedírtelo. Fue la primera vez que alguien lo nombró con esa claridad. Y nombrar las cosas, aunque duela, tiene un poder sanador que no termino de entender del todo, pero que siento en los huesos. 2 años después de su desaparición, Marcos llamó. Era una tarde de octubre. Yo estaba en casa de mi mamá ayudándola a arreglar una llave de agua que goteaba. Sonó el teléfono de la sala. Todavía tenía teléfono fijo. Mi mamá es de las últimas personas en el planeta con teléfono fijo. Y ella lo contestó.
Vi cómo cambiaba su cara. Vi el momento exacto en que pasó de la expresión neutra del cotidiano a algo que no era alegría ni alivio, sino una especie de alerta nerviosa. Me hizo señas. Marcos. Tomé el teléfono con las manos un poco temblorosas. Aunque no hubiera podido decir en ese momento si era de nervios o de rabia, o de las dos cosas mezcladas. «Rodrigo», dijo su voz. Sonaba igual. Eso fue lo primero que me golpeó. Sonaba exactamente igual. Como si los 2 años y los 175,000 pesos y el cuarto vacío y el llanto de mi mamá no hubieran pasado. ¿Cómo están? Hay momentos en la vida donde uno elige. Conscientemente, en una fracción de segundo, elige qué tipo de persona quiere ser en ese instante. Yo elegí no gritar, elegí no llorar, elegí la frialdad. Bien, dije. ¿Dónde estás? Me dijo que estaba en el norte de Estados Unidos, que no quiso dar la ciudad con exactitud, que estaba trabajando en construcción, que todo iba bien, que quería saber cómo estaba la familia, que extrañaba a mi mamá, que... Aquí es donde algo en mí se rompió. Que esperaba que no quedara ningún rencor por lo que había pasado. Que esperaba que no quedara ningún rencor. Como si lo que había pasado fuera un malentendido menor. Como si hubiera roto sin querer un florero y esperara que ya estuviéramos sobre ello. Le dije que sí. Que había rencor. Que le habíamos prestado 175,000 pesos entre todos y que nadie había recibido un solo peso de vuelta. Que su mamá había llorado durante semanas. Que se había ido sin decir adiós. Y entonces pasó algo que todavía, años después, me resulta casi imposible de creer. Marcos dijo que no sabía de qué hablaba. No que no podía pagar. No que lo sentía, pero no tenía el dinero. No ninguna variante de una disculpa o un reconocimiento. Dijo que no sabía de qué hablaba. Con esa tranquilidad. Con esa facilidad. Como si los recuerdos que yo tenía, los mensajes de texto, los encuentros en mi cuarto, el labio partido, las historias de los extorsionadores, simplemente no existieran en su versión de la realidad. Le pregunté si estaba bromeando. Me dijo que no, que él no recordaba haber pedido prestado esas cantidades, que quizás yo estaba confundiéndome con algo, que era mucho dinero y que si hubiera pedido tanto, lo recordaría. Colgué, no de manera dramática. Puse el auricular en su lugar con cuidado, casi con ternura, como si fuera un objeto frágil, y me quedé de pie en la sala de mi mamá, mirando el teléfono, sintiendo que el suelo debajo de mí no era exactamente sólido. Mi mamá me miró desde el sillón. No preguntó nada. «No sabe de qué hablamos», le dije. Ella asintió una sola vez, como si ya lo hubiera sabido. Los años siguientes pasaron con esa lentitud particular que tienen los procesos de cicatrización. Lentos cuando los vives desde adentro. Sorprendentemente rápidos cuando los ves desde afuera. Me compré una moto primero. No el departamento que había soñado. La moto era más accesible. Luego empecé a ahorrar de nuevo. Valeria y yo fuimos construyendo algo juntos, despacio, con la paciencia que da saber que los cimientos deben ser sólidos, porque uno ya sabe lo que es que algo se derrumbe. De Marcos no supimos nada en 5 años. En 1900, 5 años de silencio absoluto. Sin llamadas, sin mensajes, sin noticias a través de conocidos en común. Como si se hubiera evaporado del mapa y del tejido de nuestra familia de manera simultánea y definitiva. Hubo momentos en que casi lo prefería. En que el silencio era menos doloroso que la idea de tener que volver a hablar con él. Hubo otros momentos, lo admito aunque me cueste, en que me preguntaba si estaba bien. Si había caído más hondo en lo de las apuestas. Si alguien allá arriba en el norte le había cobrado lo que no nos cobró a nosotros. Es raro querer a alguien y al mismo tiempo no querer saber de él. Es una contradicción que no termina de resolverse aunque pase el tiempo. Mi mamá envejeció esos años con una gracia silenciosa. Siguió con la papelería. Siguió siendo el centro del universo para los 3 que quedábamos. Pero había algo diferente en ella. Una cierta reserva emocional que no estaba antes. Como si parte de sus recursos afectivos estuvieran bloqueados por una deuda que nadie iba a saldar. Fernanda se casó. Esteban terminó una carrera técnica y consiguió un trabajo estable. Yo seguía acumulando pequeñas victorias privadas contra el dinero perdido. Cada vez que llegaba a un nuevo número en mi cuenta de ahorros, sentía algo que era a partes iguales satisfacción y revancha silenciosa. Y entonces llegó la noticia que lo cambió todo.
Mi mamá fue al médico en octubre del año pasado por un dolor de espalda persistente que llevaba meses ignorando. La conocía bien, era de las personas que minimiza los síntomas propios con la misma energía con que maximiza los de los demás. Le dolía pero no quería preocuparnos. Le dolía pero seguro era el colchón. Le dolía pero a mi edad algo siempre duele. La acompañé al médico general que la mandó con un internista, que la mandó con un oncólogo, cáncer de páncreas. Etapa 2, casi 3. Hay palabras que cambian el mundo cuando las escuchas, no metafóricamente, literalmente. El mundo antes de esa palabra y el mundo después son lugares distintos, con física diferente, con reglas distintas. El oncólogo habló durante 20 minutos de tratamientos y pronósticos y opciones, y yo escuché todo sin entender nada porque la mente cuando recibe un golpe así, se desconecta del presente y se va a algún lugar más seguro donde las palabras no tienen el peso que deberían. En el carro, de regreso, mi mamá fue la que rompió el silencio. «Hay que avisarle a Marcos», dijo. La miré, no dije nada. «Es su mamá», agregó como si yo pudiera haberlo olvidado. Independientemente de todo, yo quería decir muchas cosas. Quería decir que Marcos había tomado la decisión de desaparecer solo, que había tenido 5 años para llamar si le importaban estas cosas, que el amor filial no es un derecho que se conserva después de robar y mentir y desaparecer. Quería decir todo eso. Pero la miré a ella, a mi mamá con su cara serena mirando por la ventana del carro, a esa mujer que había levantado 4 hijos sola y que ahora tenía cáncer y que aún así estaba pensando en el hijo que la había traicionado. Y no dije nada. «Está bien», dije. «Veamos cómo localizarlo». Fue Esteban quien lo encontró. Las redes sociales, esas maravillosas y aterradoras redes sociales que hacen imposible el olvido definitivo. Marcos tenía un perfil de Facebook con fotos de los últimos 2 años. Trabajando en una obra, en una posada con gente que no reconocíamos, comiendo en algún restaurante anónimo de Ciudad Anónima, sonriendo, con esa sonrisa suya que yo había amado y que ahora me resultaba complicada de ver. Le mandamos un mensaje. No esperábamos respuesta rápida. Respondió al día siguiente. Esteban fue quien gestionó toda la comunicación inicial, creo que porque todos implícitamente decidimos que era el menos cargado de rencor para hacerlo. Marcos preguntó por mi mamá con lo que parecía genuina preocupación. Preguntó qué tan grave era. Preguntó si podía hacer algo. «Vendría a verla», le dijo a Esteban. Y ahí empezó el segundo capítulo de esta historia. El que todavía no había terminado de escribirse. Marcos volvió un sábado de diciembre. Llegó en autobús desde la frontera, con una maleta de tamaño mediano y esa cara suya que el tiempo había endurecido un poco, pero no transformado en algo irreconocible. Seguía siendo Marcos. Los mismos ojos. La misma forma de caminar. El mismo gesto de pasarse la mano por el pelo cuando estaba nervioso. Mi mamá lo abrazó. Lo abrazó largo y en silencio, y él enterró la cara en su hombro como cuando éramos niños, y yo los miré desde la puerta de la cocina con una mezcla de emociones tan complejas que todavía no tengo palabras para todas. Fernanda no fue ese día. Llamó después para hablar con mi mamá, pero no con Marcos. Yo me quedé. No porque tuviera ganas, me quedé porque huir me parecía una forma de debilidad que no me podía permitir. Me quedé porque quería ver qué cara ponía. Me quedé, también, y esto cuesta admitirlo, porque una parte pequeña y terca de mí quería creer que el Marcos que había vuelto era diferente al que se había ido. Esa tarde, mientras mi mamá descansaba, Marcos y yo nos quedamos solos en la cocina. Me ofreció un café. Yo dije que sí. Hubo varios minutos de silencio mientras el café se hacía. «Sé que te debo una explicación», dijo al fin. «Me debes mucho más que eso», respondí. Asintió. No discutió. Eso fue lo primero que me desconcertó. Que no discutiera. En la llamada de 2 años atrás había negado todo con esa serenidad psicopática. Ahora bajaba la vista y asentía. Me contó su versión. Que sí, que había tenido un problema serio con las apuestas. Que había llegado a un punto donde ya no podía controlar nada. Que había usado el dinero de todos para pagar deudas que seguían creciendo de todas formas, porque así funciona la adicción. Que cuando se fue no tenía ningún plan excepto poner tierra de por medio antes de que alguien, y aquí fue deliberadamente vago sobre a quién se refería, le cobrara de otra manera. Que en Estados Unidos había estado en un programa. Que llevaba 2 años sin apostar. Que había aprendido que tenía una enfermedad, no un defecto de carácter. Yo lo escuché. Lo escuché y noté algo interesante dentro de mí. Que escucharlo no me hacía sentir mejor, que la explicación, aunque era la que había querido durante años, llegaba demasiado tarde y en un contexto demasiado complicado para tener el efecto sanador que debería tener. Entender por qué alguien te lastimó no borra el daño.
Solo te da más información para hacer las paces con el daño, si eliges hacerlo. Pero eso es una decisión que toma tiempo y que nadie puede acelerar desde afuera. ¿Vas a devolver el dinero?, le pregunté. Hubo una pausa. Quiero hacerlo, dijo. No tengo todo ahora mismo, pero quiero hacerlo. ¿Cuándo? No lo sé con exactitud, asentí. Me levanté, lavé mi taza, me fui a la sala. No hubo reconciliación dramática esa tarde. No hubo llanto ni abrazos ni escenas de hermanos que se reencuentran después de años de distancia. Hubo dos adultos en una cocina, tomando café, diciéndose verdades a medias porque las verdades completas todavía duelen demasiado para salir enteras. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida. Marcos se quedó. Dormía en el cuarto de Esteban. Su cuarto ya era mi taller, y ayudaba con los gastos de la casa y con los traslados al hospital de mi mamá. El tratamiento de quimioterapia era agotador. Cada sesión la dejaba 3 días en cama, nauseabunda, con el cuerpo protestando contra las mismas cosas que lo estaban salvando. Marcos la acompañaba. La llevaba, la esperaba, la traía. Le hacía caldos de pollo y aguas de Jamaica cuando podía comer. Le leía en voz alta cuando no podía dormir y no quería prender el televisor. Y yo lo miraba haciendo todo eso y no sabía qué sentir. Porque era real. Lo que hacía por ella era real. No era actuación. Ninguna actuación dura meses seguidos a las 3 de la mañana cuando alguien vomita y hay que limpiar y consolar al mismo tiempo. Pero tampoco borraba nada de lo anterior. Fernanda finalmente fue a la casa en enero. Se saludaron. Fue educado y frío como se saluda a alguien con quien tienes asuntos pendientes que no vas a resolver ese día. Los 175,000 pesos flotaban en el aire de cada habitación que compartíamos. Un día, mientras esperábamos juntos en la sala del oncólogo, Marcos me dijo algo que no esperaba. Guardo en el banco ahorros desde que llegué a Estados Unidos. No son todos, pero son algo. Quiero repartirlos entre ustedes 3 antes de que esto con mi mamá avance más. No quiero que quede esa deuda si le pasa algo a ella. Lo miré fijo. ¿Cuánto? 60,000 pesos más o menos. Al tipo de cambio de hoy. 60,000 de 175,000. 1/3 aproximadamente. Suficiente para no ignorarlo. Insuficiente para considerarlo resuelto. Habla con Fernanda y con Esteban, le dije. Lo hizo. Los 4 nos reunimos una noche, en la sala de la casa, con mi mamá durmiendo en su cuarto, y tuvimos la conversación más adulta y más rara de toda nuestra historia familiar. Marcos repartió el dinero de manera proporcional a lo que había pedido a cada uno. No era todo, pero era una señal. Era algo que ninguno de nosotros hubiera predicho 5 años atrás. Fernanda lo recibió sin decir gracias. Yo también. Esteban dijo gracias porque Esteban es así y no puede evitarlo. No fue un cierre. No fue una resolución. No fue el final feliz de una película donde los hermanos lloran y se abrazan y todo queda perdonado. Fue una transacción, honesta, concreta y en silencio. Esta parte es la que me resulta más difícil de escribir. No porque sea dolorosa, bueno, también lo es, sino porque me obliga a confrontar qué tipo de persona soy, qué quiero de la vida y qué significa la justicia cuando no viene de donde uno la esperaba. Mi mamá mejoró. Hay milagros pequeños y silenciosos que el mundo no anuncia con fanfarria, pero que cambian todo. El oncólogo en la revisión de marzo dijo una palabra que no había usado antes. Respuesta favorable. El tumor había reducido. La quimio estaba funcionando. No era garantía de nada, pero era esperanza con datos clínicos detrás. La vi ese día en el carro de regreso al hospital sonreír por primera vez en meses. Una sonrisa pequeña, de esas que salen solas cuando el cuerpo no puede contener el alivio. Me tomó la mano en el semáforo y la apretó sin decir nada. Eso fue suficiente. Marcos estaba en la sala cuando llegamos y le dijimos. Lo vi procesar la noticia con esa cara suya donde las emociones siempre luchaban por espacio. Cerró los ojos. Creo que rezó, aunque hacía años que decía no creer en esas cosas. En ese momento, viéndolo ahí, algo en mí se dio. No perdoné. No creo que esa sea la palabra correcta. No sé si algún día llegaré a esa palabra, no de la manera en que la gente la usa en las películas de redención, donde perdonar significa que todo vuelve a ser como antes. Lo que se dio fue la tensión activa. El rencor que uno carga como una piedra que pesa más con el tiempo, no menos. Lo que se dio fue la necesidad de que pagara todo. De que sufriera exactamente en la misma medida en que nosotros habíamos sufrido. De que la justicia llegara en la forma y el tiempo que yo consideraba correctos. Eso se dio. Pero lo que siguió después, lo que el universo,
o las consecuencias, que son lo mismo sin metafísica, tenía reservado para Marcos, llegó de todas formas, y llegó de manera mucho más quirúrgica de lo que yo hubiera podido diseñar. Gustavo, su ex socio, había seguido con su vida, había abierto otro negocio, esta vez de ropa de segunda mano, y le había ido bien. Tan bien que en algún momento compró una pequeña propiedad. Y esa propiedad resultó estar en una zona que varios años después fue declarada de desarrollo prioritario por el municipio, lo que hizo que su valor se multiplicara. Gustavo, que nunca había tenido mucho, de pronto tenía bastante. Y Gustavo también recordaba perfectamente que Marcos le había pedido prestado 40,000 pesos durante la época del puesto de comida. Préstamos que Marcos había negado tan hábilmente como los nuestros. Gustavo, a diferencia de nosotros, había guardado mensajes, transferencias, recibos de mano, la clase de evidencia que un abogado puede usar. No supe de todo esto hasta que Esteban me llamó un martes para decirme que Marcos había recibido una demanda civil, que Gustavo, asesorado por el cuñado abogado que había conseguido precisamente cuando su situación económica mejoró, había decidido formalizar el cobro de esa deuda con intereses moratorios incluidos. Marcos no tenía con qué pagar. Lo que había ahorrado en Estados Unidos ya lo había repartido entre nosotros. Entonces tuve que tomar la decisión más complicada de todo este proceso. Marcos me preguntó si podía prestarle dinero para el abogado defensor. Me quedé mirando el mensaje en mi teléfono durante 20 minutos sin responder. Pensé en todo, en los 87,000 pesos, en las historias de los extorsionadores, en el labio partido, en el cuarto vacío, en mi mamá llorando en silencio, en los años de reconstruir lo que él había destruido, en la noche en que me dijo que no sabía de qué hablaba. Pero también pensé en él acompañando a mi mamá al hospital a las 7 de la mañana, en el caldo de pollo que le hacía cuando no podía comer, en los 16 años que dormimos en el mismo cuarto, en que la adicción es una enfermedad y que las enfermedades distorsionan a las personas de maneras que ellas mismas no siempre comprenden. Pensé en todo eso y respondí lo siguiente: no puedo prestarte dinero para eso, Marcos. No porque no quiera ayudarte, sino porque lo que Gustavo está haciendo es exactamente lo que nosotros teníamos derecho de hacer y no hicimos. Eso no significa que esté feliz con tu situación, pero tampoco puedo pararla. Él no respondió esa noche. Al día siguiente me mandó un mensaje que decía: entiendo. Solo eso. Entiendo. La demanda siguió su curso. Marcos no pudo pagar los honorarios de un abogado competente. El proceso fue relativamente rápido. Las demandas civiles por deudas documentadas no suelen ser complicadas cuando hay pruebas, y terminó con un embargo de parte de sus pertenencias y una deuda reconocida judicialmente que afectaría su historial por años. No fue la cárcel, no fue el tipo de justicia cinematográfica donde el villano paga exactamente lo que costó el daño. Fue algo más pequeño y más real. Las consecuencias acumuladas de años de mentiras alcanzando a alguien que creyó que la distancia geográfica lo protegería. El efecto dominó llegó también de otro lado, de manera que ninguno anticipó. Resulta que el dinero con que Marcos había financiado parte de su vida en Estados Unidos, al menos durante el primer año, provenía de una persona allá con quien había establecido negocios que tampoco eran lo que parecían. No quiero entrar en detalles que no conozco con certeza. Pero la información que llegó de manera fragmentada a través de contactos compartidos pintaba un cuadro familiar. Alguien que tomaba prestado, prometía retornos, desaparecía del radar. El patrón no había cambiado. Solo había cambiado el escenario. Esa persona, una mujer llamada Sandra, según Esteban, había decidido no dejar pasar la deuda. Y aunque no había demanda formal, sí había conversaciones que Marcos describía como incómodas, y que en su vocabulario, como ya habíamos aprendido a decodificar, significaba algo bastante más serio. La vida estaba siendo el cobrador que nosotros no habíamos podido ser. No sé cómo sentirme con eso. Genuinamente no lo sé. Hay una parte de mí que piensa que las consecuencias son necesarias, que sin consecuencias no hay aprendizaje, que proteger a alguien de las consecuencias de sus actos es también una forma de abandonarlos. Hay otra parte que siente algo parecido al dolor ajeno cuando pienso en Marcos navegando todo eso solo. Y hay una tercera parte, la más incómoda, que se pregunta en qué momento dejé de ser el hermano que lo defiende y me convertí en el testigo que observa el derrumbe. Esa pregunta no tiene buena respuesta. Lo que sí sé es esto: mi mamá sigue mejorando. Lentamente, con retrocesos ocasionales que nos asustan y luego se resuelven, pero la tendencia es positiva. La veo recuperar color. La veo recuperar apetito. La veo recuperar esa chispa en los ojos que es la forma que tiene de decir que todavía está aquí, que todavía tiene cosas que hacer. Valeria y yo empezamos los trámites para el departamento. Por fin.
El departamento que iba a ser mío hace 8 años y que los 87,000 pesos convirtieron en un sueño diferido. Ahora es nuestro, y tiene más paredes y más ventanas y más posibilidades que el que había soñado solo. Fernanda sigue con su distancia calculada respecto a Marcos. No lo odia, me parece, pero tampoco ha bajado la guardia. Hay quienes procesan las traiciones así, con una muralla permanente que no destruyes pero aprendes a vivir alrededor. Esteban, el más joven, es quien tiene la relación más funcional con él. Se hablan, a veces salen a comer. No hablan del dinero, ni de las deudas, ni de nada de lo que pasó. Hablan de fútbol y de trabajo y de la salud de mi mamá. Es una relación construida sobre el olvido deliberado, que no es lo mismo que el perdón, pero tal vez funciona mejor en la práctica. ¿Y Marcos? Marcos está aquí, en la misma ciudad, a 15 minutos en coche de donde yo vivo. Trabaja en una bodega, vive en un cuarto rentado. Sigue asistiendo, según dice, a un grupo de apoyo para ludópatas. Nos vemos en casa de mi mamá los domingos cuando yo voy a visitarla. Nos saludamos. A veces tomamos café. Hablamos de ella, de cómo está, de los medicamentos, del siguiente chequeo. No hablamos de los 175,000 pesos, ni de las historias de extorsionadores, ni de la llamada donde dijo que no sabía de qué hablaba. No sé si algún día hablaremos de eso. No sé si necesito que esa conversación ocurra para seguir adelante. Lo que sí sé es que el Rodrigo que puso 12,000 pesos en las manos de su hermano una noche de febrero y el Rodrigo que escribe esto son la misma persona, pero también son personas muy distintas, que algo que se rompió en esos 18 meses de sangría no se volvió a pegar exactamente de la misma manera, que hay fracturas que definen la forma final de las cosas más que la forma original. Y que hay algo en eso que, si uno lo mira desde el ángulo correcto, no es solo pérdida. Es también información, es también historia, es también, de alguna manera retorcida y difícil de aceptar, parte de lo que me hizo quien soy. Lo que más me pesa, si soy honesto, no es el dinero, es el tiempo que tardé en ver lo que estaba pasando. Es la fe ciega que puse en una relación sin verificarla. Es la ingenuidad no como característica infantil, sino como elección inconsciente de un adulto que prefería no saber. Eso es lo que me llevo de esta historia. Que el amor sin discernimiento no es generosidad. Es un riesgo que a veces termina en pérdida y a veces en algo mucho peor. Y que la confianza, una vez rota de esta manera, no desaparece del todo. Solo aprende a ponerse el cinturón de seguridad antes de subir al coche. Si alguien está leyendo esto y reconoce la situación, el familiar que siempre tiene una urgencia, las historias que no terminan de cuadrar, los préstamos que se van acumulando, les digo esto. Confíen en esa incomodidad que sienten cuando la historia no les cierra. No es deslealtad cuestionar. No es falta de amor pedir evidencia. Es respeto propio. No esperemos a tener el número completo para actuar. No esperemos a que el cuarto esté vacío. Así termina mi historia. O al menos esta parte de ella. El resto todavía se está escribiendo, como todas las historias que todavía importan.